En Banco Credicop nos conectamos con Credicop Móvil. Así, transferimos, pagamos, chequeamos. Bájate la aplicación. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva edición de La Cultura del Trabajo. Faltan ya pocos días para que se termine de terminar la pesadilla de estos últimos 4 años y podamos pasar a un gobierno que hemos elegido, a un gobierno que la va a tener difícil, pero un gobierno que nos da la posibilidad desde el movimiento obrero organizado y desde los sectores populares en general de poder reclamar lo que se necesita, de poder hacer propuestas y de saber que del otro lado hay alguien que escucha. No es poco, no es poco, no es la solución del problema, pero no es poco. Y ahora nos están diciendo algo, tenemos un nuevo discurso por parte del macrismo ya en total y absoluta retirada. Nosotros hicimos todo el trabajo que había que hacer, hicimos la parte difícil, hemos saneado la economía, hemos dejado el país en el mejor lugar posible para el gran despegue. Un discurso que a muchos les puede sonar cómico, pero seguramente a muchos no. Seguramente algunos hasta le creen. Así que hoy Pablo de Cifra nos preparó una síntesis, una apretada síntesis de cómo estamos en realidad por fuera del discurso, por fuera de la pavada, por fuera del imaginario que se quiere instalar. ¿Cómo están los números en el país? ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo andás? Y acá con este nuevo, uno nunca termina de sorprenderse. No, la verdad que es sorprendente y bueno, tenemos ya informes. Hace poco el ministro de la CUNSA sacó un informe hablando de que en realidad la deuda no era tanto, que tenía que ver con el déficit fiscal que ellos ya solucionaron, lo cual es paradójico porque el déficit fiscal sigue siendo el mismo que en 2015, solo que cambió la composición porque en lugar de pagar subsidios como se hacía antes, ahora se pagan intereses de la deuda, ¿no? Este es el gran problema. Pero el déficit sigue siendo de 4,7% del Producto Bruto y en realidad... ¿Es mucho o poco eso? Bueno, es importante, es un desequilibrio que hay que atender. Sobre todo es importante si todo lo que tenés que hacer es pagar intereses de la deuda, que eso te obliga a renegociar la deuda que generó, que ya tenía por supuesto la economía argentina, pero que sobre todo se avanzó mucho durante el gobierno de Macri, que aumentó la deuda en 100.000 millones de dólares, eso no hay que dejar de decirlo. El año que viene tenemos 64.000 millones de dólares de vencimientos. Recordemos que las reservas están en cerca de 40.000 millones, pero las disponibles para utilizar van a quedar en cerca de 10.000 millones, es decir, una situación muy compleja para afrontar la deuda. Entonces, bueno, esto es sabido, ¿no? El gobierno que entra va a tener que hacer una negociación de la deuda que no es para nada de sembrar los resortes para el crecimiento, sino todo lo contrario. Brote verde no. Brote verde no hay, pero además interesa plantear cuál es el legado que deja el macrismo. Y para eso hay que referirse a los números, ¿no? Se dice, a las pruebas me remito, ¿no? Entonces, bueno, como se puede ver en la placa que traemos acá, esto es un resumen del informe de coyuntura de Cifra, que lo pueden ver en la página de Cifra. Bueno, el PBI en los 4 años del macrismo cayó 5 puntos. Y esto, bueno, quiero hacer una aclaración, ¿no? Todos estos números llegan, dependiendo del indicador, hasta junio o hasta agosto. Es decir, las estadísticas están viejas porque la caída de la economía sigue y estos números van a empeorar. Bueno, enumeremos. El PBI cayó 5 puntos, el PBI per cápita cae casi 9 puntos. La industria cae casi 14 puntos, y esto quiero dar algunos elementos que sirvan para comparar. Vos me estás hablando de toda la gestión, ¿no? Estamos hablando de la comparación 2019 con 2015. Ah, pero toda la gestión Macri. Toda la gestión Macri.
tengamos en cuenta que la dictadura militar que duró entre 1976 y 1983, es decir, más años que en el macrismo, que arrasó con la industria cayó 10 puntos. Acá tenemos una caída de casi 14 puntos de la industria, ¿sí? Para que tomemos una dimensión de lo que significó esta tierra arrasada, como dice Kicillof, en términos de la economía. Bueno, podemos seguir nombrando. La inversión cayó 14 puntos. Tenemos una tasa de inflación que en lugar de reducirse, como todos saben, aumentó de estar en torno a los 26% en 2015, tenemos una inflación de 54% anual en lo que va de 2019. El salario público y privado cayó, ustedes saben, pero a niveles distintos. El privado registrado tuvo una caída en todo este periodo de 11,5%, esto va a seguir cayendo, con mucha heterogeneidad dentro del sector privado. El público tiene una caída de 20 puntos, ¿sí? 20 puntos. 20 puntos en términos anuales. Si uno lo toma contra agosto, la caída en realidad llega a casi 30%. Agosto de 2019 contra agosto. Un tercio. De casi un tercio. Jubilaciones, tenemos una caída de 20 puntos. Perdón, lo dije mal, el salario público era de 27, las jubilaciones de 20 puntos. La tasa de desempleo aumentó de 6,6 a 10,6%, 4 puntos, lo cual esconde varias cosas, ¿no? Cada indicador da mucho para hablar. Esconde una fuerte precarización del empleo que se ve en otro indicador que es el subempleo, que también aumentó mucho. La tasa de pobreza aumentó de 29% a 35,4% en el primer semestre de 2016, con la devaluación después de las elecciones primarias y el aumento de la inflación. Esto se va a empeorar, hay algunos que dicen que va a llegar a 38%. Vos estás exagerando, ¿no? Porque tiene que haber algún brote verde. Se te escapó alguna hojita el por brote algún lado. verde es Una buena. El brote verde es el último indicador que está ahí en la placa, que es la deuda externa, que subió de 148.000 millones a 247.000 millones. Brotó, Ese claro. es un brote verde. Ahora, el tema es que ese brote verde no sirvió para hacer crecer la economía, para hacer crecer los salarios, ni nada. Mirá, la idea de traer esta placa y esta batería de números, que sé que son muchos para un medio televisivo, viene a cuenta porque yo doy un seminario de historia económica en Flaxo, que lo damos en el área de economía de Flaxo, y hace poco tuve que dar el balance de la dictadura y el gobierno de Alfonsín. E hice un cuadro que es muy parecido a este. Fíjense que Macri en apenas 4 años logró lo que la dictadura y Alfonsín, en un momento tan lamentable en la historia argentina, nos trajo en términos económicos y sociales. Entonces, esto que vos estás diciendo, Pablo, comparando un gobierno que asume por los votos, por la mayoría, está bien por un puntito y medio, ¿no? Pero asume por la mayoría de los votos, lleva adelante una destrucción sistemática como la que vos acabás de describir acá, porque es una destrucción sistemática, y lo hace con métodos que no son los métodos de la dictadura, porque para aplicar el plan que aplicó la dictadura se llevaron adelante secuestros, torturas, aniquilación de toda una vanguardia y una cantidad de compañeros que dieron su vida, y muchos exiliados, y bueno, todo lo que sabemos. Y sin embargo, este tipo lo hizo de esta manera. Tenemos una experta, porque además tenemos que hablar de la región. Tenemos una experta en la región, y yo quiero arrancar con la compañera Carloni. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? La verdad, un gusto, como siempre, un gusto tenerte acá. Yo también un gusto de compartir esta mesa y estar escuchando lo que él dice, porque es muy importante. No, lo que él dice, muy importante. Estela, la verdad que te agradecemos que estés acá, y se me ocurre hacer una relación, porque hay, por un lado, dictadura, y te aplican un plan de destrucción sistemática, económica, social y política. Pero por otro lado, gobiernos en la región que ya no son dictaduras, pero sin embargo aplican planes sociales, políticos y económicos peores todavía. ¿Cómo se explica esto? Partiendo de la base de que
también hay algo que tiene un nombre bastante característico que no se ha usado mucho, que es el tema del golpe postelectoral. Ajá. Yo considero que acá ha habido dos golpes postelectorales. Un gobierno que sube con un programa y que no, nada de ese programa lo cumple. No solo no cumple ese programa, sino hace todo al revés de ese programa, que comienza gobernando con decretos. Bueno, lo más parecido a esto, salvo en la cuestión de que Lenín Moreno en Ecuador sube con el partido del presidente Correa, traiciona al partido y traiciona su programa, debería ser llevado a juicio político de inmediato. Porque alguien que traiciona su programa no está cumpliendo con la voluntad del pueblo, está traicionando la voluntad Vos del decís pueblo. algo que es además de Perú. sentido común. No se Sí. puede decir una cosa y hacer otra impunemente. Impunemente no se puede. Claro. Esta impunidad, Interesante la idea. sí, pero mira, postelectoral, yo te voy a, para rápidamente comparar, en Ecuador el levantamiento contra Lenín Moreno del pueblo ecuatoriano es el cuarto. El pueblo ecuatoriano en el 95 sacó a Abdalá Bucaram porque traicionó todo su programa de gobierno. Lo sacó, el pueblo empezó a salir a las calles hasta que se fue. Después siguió con Jalil Maguad, aquel presidente que lo llevó a caballo, aquel presidente que creo que lo instaló un poco Durán Barba, pero que lo corrió la gente también, lo corrió el pueblo en las calles. Son los tres presidentes. Después Lucio Gutiérrez, un coronel que había salido a negociar con los indígenas, el coronel que resulta que después descubrieron que iba todos los días a la embajada de Estados Unidos A recibir instrucciones. a instrucciones. Ese coronel logró algo muy duro, que era dividir a los indígenas, al movimiento Pachacuti, el movimiento indígena ecuatoriano era el más grande e importante de América Latina, la CONAIE. Bueno, fíjate que lo divide. Y este es el cuarto, por eso me río yo cuando dice Lenín Moreno que es Maduro y que es Cuba, que qué sé yo, que tienen que ver. En el 95 no estaba ni Chávez en el gobierno. Claro. Ya se levantaron los pueblos y cuando estaba el otro también. Vos me habías comentado ya en un programa que estuviste Perdóname, invitada. a todos los sacaron porque porque no cumplieron el programa y violentaron la voluntad popular. Y lo sacó el pueblo en las calles. Vos me habías comentado en un programa que esta cuestión de utilizar la justicia como herramienta para voltear gobiernos populares elegidos era una herramienta que ya estaba en los documentos no sé en qué organismo, si es la CIA, Estados Unidos, ya estaba desde hace 10 años atrás. Sí, estaba. ¿Cómo cooptar la más. justicia? Eso venía de fines de los años 90. Ah, mira. Cuando ellos analizaron, fíjate que analizaron este periodo, los años 2000, los conflictos que iban a tener ellos en los años 2000, en América Latina sobre todo, que era su patio trasero, ¿no? De alguna manera. Entonces, en resumen, el documento elaborado en una reunión del Comando Sur con algunas fundaciones de Estados Unidos, de estas que andan por acá, que invadieron América Latina disfrazados de fundaciones por la democracia, por el desarrollo, por el bienestar, por la libertad, por el amor, por lo que sea. Más o menos esos son los nombres. Libertad, la Fundación Libertad ¿Entonces los Rosario. estás tirando al azar o son realmente los nombres? No, que son los tienen? nombres. Son los nombres Fundación Libertad, Fundación Pensar, de la cual era presidente Macri. Ah, bien. La Fundación Pensar, que ¿sabés a quién responde la Fundación Pensar? Ni idea. A la Heritage, esa que hizo los documentos de Santa Fe 1, 2, 3 y 4. Ah, mira. Para que sepamos de dónde. Y si vos mirás todo el gabinete de Macri, todo es de fundaciones de Estados Unidos. Porque este gobierno no vino a gobernar. No es cierto que fracasó Macri. Macri cumplió No, por supuesto. con lo que venía a cumplir por órdenes de Washington. Entonces, violó totalmente la voluntad popular. Pero vos fíjate, Lula con la justicia, ¿sí? El intento, todo el intento de meter presa a Cristina acá durante Sí. estos 4 años,
la amenaza permanente con la prisión preventiva para todo aquel que se oponga. Sí. O sea, esto es la ejecución de esa orientación que ha tenido Estados Unidos entonces en esos documentos. Totalmente, totalmente. Entonces ahí, por ejemplo, tomaban 3 puntos que eran, planteaban algo así como las democracias de seguridad nacional, así como antes eran las dictaduras de seguridad nacional. Sí. Pero para no usar tanto militar en las calles ni... No, siempre tiene un costo, ¿no? No, claro, querían venir al estilo golpe suave que habían probado en las repúblicas soviéticas, pero el proyecto del golpe suave en América Latina, de hecho ya empezaba con violencia, porque, por ejemplo, al aplicarlo en Honduras, primero en Venezuela, cuando lo secuestran a Chávez, en el 2002, para el siglo XX, diríamos, el primer golpe así que dieron fue contra Chávez en el 2002. Ah, ¿te acordás del intento? El golpe que fracasó. Pero fracasó, pero ya se había juramentado el presidente y todo. Pedro Carmona, al que le decían el breve, porque duró más o menos 24 horas. Bueno, entonces, ese golpe fue un hito en la historia, primero porque fue derrotado en 48 horas, a pesar de ser un golpe armado, asesorado y utilizado por Washington. Estaba en manos de Washington y le fracasó. Bueno, después se intentaron acá nunca se quiso decir, porque a veces la palabra intelectual no me gusta mucho, pero acá cuando los hombres del campo, los productores, pararon 4 meses, un lockout patronal, que yo no digo local patronal porque puede decir un paro patronal. Sí, porque claro, si vos le decís a la gente un lockout patronal, dice que... Paro patronal, hablemos en castellano. En castellano. En argentino tenemos que hablar. Bueno, ese paro patronal duró 4 meses y estaba a punto de ser desabastecida las principales capitales del país. Y nosotros con corresponsales recibíamos una especie de carta que iban a cortar la entrada a Buenos Aires. O sea, era corresponsal en ese... Sí, era corresponsal ya de la Jornada de México, sigo siendo ahora, pero te voy a decir que nunca, no era destituyente, porque vos le decís, las palabras destituyente, la población entiende, destituyen, no, era golpista, era un paro golpista, eso donde lo mires. En el 2008 a Evo, septiembre del 2008, le queman 171 edificios en Santa Cruz de la Sierra, que es la cabeza también de este golpe. Siempre Santa Cruz. Siempre Santa Cruz. La Media Luna, Santa Cruz, Beni y Pando. Ese golpe, que también iba a ser insurrección en la calle, pero siempre ya quemando todo, y matan a unos más de 20 campesinos que venían a unirse a Evo. Lo mata la oposición, se lo quiere acusar a Evo, pero la UNASUR, teníamos la UNASUR. Fíjate qué importante era nuestra integración. Teníamos la UNASUR y pararon. Qué importante la UNASUR, ¿no? Sí. Y después siguió el 2009 con Zelaya, el 2010 con Ecuador. Zelaya no fracasó, porque no iba a fracasar nunca, pues ahí el país es casi militarizado por Estados Unidos. Tiene una base inmensa. Después el 2010 Ecuador. Después, el 2011, otro intento a Evo, cuando venían del TIMNIS por un tema ambiental, y en el 2012 Lugo, pero también Evo, porque en mismo junio de Lugo, yo estaba, me acuerdo, asistiendo a la cumbre del medio ambiente ahí en Río, y estaba Evo, y lo llamaron urgente, salió Evo, porque se había amotinado la policía, que siempre estuvo en manos de la Embajada de Estados Unidos, la policía boliviana. Bueno, Bolivia estuvo en manos de la CIA años, desde el 52 hasta que llegó Evo. Entonces, si esa es la situación de la región, si hoy podemos trazar un paralelo entre 16 el golpe de Brasil, bueno, el 16 podemos establecer hoy un paralelo entre la resistencia que se está dando, tanto en Chile, la situación que tiene Bolivia, el interrogante que se abre con Lula libre, Argentina, ¿no? con un nuevo gobierno, sí. Ecuador. O
sea, es una situación compleja, pero también es promisoria si hacemos lo que tenemos que hacer, Sí. ¿verdad? Y bueno, yo quiero recordar una sola cosa que ahora parece que el mundo se ha olvidado. ¿Dónde fue derrotado el neoliberalismo en el mundo? En América Latina, a fines de los años 90, ¿de dónde nacieron los piqueteros? A fines de los años 90 y principios de los 2000, los pueblos en las calles, los pueblos, en las carreteras, como en Bolivia precisamente, donde la vanguardia fue por primera vez el movimiento indígena en Bolivia, por primera vez en la Acá historia. el piquete arrancó con Cutralcó. Claro, en Cutralcó. Sí. ¿Te acuerdas? Los fogoneros de Cutralcó, todo aquello. Bueno, hubo una rebelión que siguió a 1989, es Venezuela, Caracas, el Caracazo, la primera gran rebelión, y después siguió acá. ¿Te acordás cuando ardió Santiago del Estero en el 93? Me acuerdo Bueno, perfectamente. nadie se acuerda de las grandes, inmensas y multitudinarias manifestaciones en toda América Latina, que es parecido a lo que hoy pasa, pero sin la brutal violencia que se ejerció porque habíamos salido de las dictaduras. Ahora ya Porque así como ellos acá vencimos el ocultan, neoliberalismo. así como ellos intentan ocultar que hay un plan sincronizado por Exactamente. parte de ellos hacia toda la región, también intentan ocultar que la resistencia tiene un efecto. Bueno, Que nosotros construimos un efecto a través de la resistencia. Exactamente. Yo te digo una cosa. América Latina es el continente de la resistencia en el mundo. Si nosotros nos pusieron tantas dictaduras era porque resistíamos, no era porque estábamos encantados recibiendo la colonia que nos colonizara Estados Unidos alegremente. El proyecto ahora se llama Proyecto Geoestratégico de Recolonización de América Latina. ¿Cómo es eso? Proyecto Geoestratégico de Recolonización. ¿Cuál era el proyecto? Viste que ellos interfieren ahora en todas las elecciones, cuando vieron que las elecciones las ganaban los pueblos. A esos pueblos en la calle parieron estos presidentes que tuvimos. Claro. Los parieron esos pueblos en la calle. Sí, el 2001 parió lo que fue el kirchnerismo después. Sí, después la rebelión del 1989 parió a Hugo Chávez Frías, que después ganó en 1998. Bueno, vos revisá todo. Y en todos los lugares las grandes movilizaciones. Las movilizaciones en México llegaron, López Obrador surge de esos momentos también, de esas rebeliones. Bueno, en fin, ahora, si no recordás eso, te prendés a lo que ellos te dicen, donde hay una rebelión del pueblo, sí, antes era Cuba que se metía a la Unión Soviética, ahora también dice que en la Unión Soviética respalda los golpes que hay aquí, y no sé qué. Sí. Volvimos a la Guerra Fría. ¿Por qué? Porque ellos tienen este proyecto, recolonizar América, pero habían hecho el proyecto, la justicia, por una parte, infiltrar todas las estructuras judiciales. Se llevaron miles de jueces y de todo y los embaucaron. Algún día invítalo al fiscal Félix Cruz. Bueno. Que te va a contar su propia historia. ¿Y por qué no te venís con él también al programa? Otro día. Oh, sí, claro. Sí. Entonces, sería, yo te digo, habían logrado durante, el neoliberalismo, de las cosas en que ellos ganaron, se ganaron los periódicos del mundo entero. Porque se apropiaron, ya sea por problemas de quiebras, de lo que fuera, manejan el 97% de la información que circula por el mundo. La información para ellos es un arma de guerra. Y nosotros, a los que desinforman y mienten, no los podemos considerar periodistas porque son parte de un proyecto de guerra que se llama guerra contrainsurgente, guerra de baja intensidad y guerra psicológica, que es esa guerra de cuarta generación de la que la gente habla. Es usar los medios para desacreditar, destruir. Después entra la justicia, pero D'Alessio era un hombre perfecto para eso. Estaban los medios, estaba la justicia y estaba la línea política y también los congresos. Porque ellos, a los congresos, ¿sabés de qué forma decían que iban a entrar? Corrompiendo a los políticos, llevándoselos a las oposiciones de derecha desde jóvenes. Habría que averiguar dónde estuvieron estos jóvenes, dónde estuvieron alguna gente de la Fundación Libertad de Rosario, que nunca te escucharon, porque aquí no querían creer
que el imperio iba a volver con todo, si somos lo último que le queda a mano. Con le queda a tantos mano y recursos, le con queda todos muy a los mano, recursos. ¿no? Nunca mejor dicho El esto petróleo- de patio trasero, ¿no? Sí, el petróleo está ahí. El petróleo los está esperando aquí. Descubren en Brasil otra fuente de petróleo. Acá en la Patagonia nos vamos a sorprender cuando veamos, estamos asustados de las cifras, cuando vean los papeles de los acuerdos que han firmado. Ah, no. Está bien. Por detrás de los números están los papeles y esos papeles deben de ser terribles, ¿no? Terribles. Absolutamente terribles. Pero uno piensa, Estela, toda esta descripción que uno hace, toda esta inteligencia, esta sincronización, por suerte no es perfecta. No es perfecta. Por ¿Sabe? suerte no es Sí. perfecta. Y por eso, porque nosotros podemos, desde el accionar colectivo, transformar una realidad, que es el enemigo más grande que ellos tienen, es que nosotros podamos reflotar y mantener firme la idea de que ese accionar colectivo transforma la realidad para ser mejores, digamos. Sí. Este tema tenemos que reafirmarlo sistemáticamente. Por eso Continuamente. hay personas como vos que se dedican a desentrañar esto, a hacer periodismo en serio además, de investigación, Pero te periodismo dicen, con datos. cuando vos denuncias las conspiraciones, te dicen conspiradora vos, porque no quieren aceptar, no pueden aceptar que están conspirando contra tu país. Pero hablando de Fidel Castro, que ayer hizo 3 años de su muerte, yo quiero decirte algo también muy importante, que precisamente a Fidel Castro le hicieron 625 atentados reconocidos por la CIA de Estados Unidos, de los más variados, inclusive le mandaron manzanas envenenadas. Entonces cuando te dicen esto que no puede ser, lo que vos estás diciendo, le decís, pero abran los documentos, tomen el trabajo de entrar por internet, lean. Y para ya terminar esta charla un poquito, que siempre la televisión es así, todo tiene que estar apuradito. Es muy tirana. Nosotros tenemos, por una parte eso y por otra parte la imaginación. Porque lo que le preocupaba a unos asesores de los gobiernos de Estados Unidos, la creatividad nuestra, la cultura, decía, si nosotros no dominamos la cultura de los latinoamericanos, no vamos a poder tenerlos como vasallos, vasallos, decía. Tal. Muchísimas gracias, Estela, Sí. la verdad, como siempre, impecable, imaginación y resistencia. Creatividad. Creatividad. Nos espera una tarea muy, muy grande por delante. Nos vemos en la próxima de la Cultura del Trabajo. Muchas gracias, Estela, muchas gracias.